Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres. Suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Siéntense un momentito.
Ya hemos escuchado la primera lectura en la cual Pedro está en la cárcel, al igual que Juan, andaban los dos juntos. Y sucede que los han metido a la cárcel porque pues no han querido entender. Se les ha pedido que dejen de hablar en nombre de Cristo Jesús o hacer cualquier cosa en nombre de Jesús, pero ellos dijeron que está primero obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Están pues en la cárcel. Y estando en la cárcel sucede que habla un hombre llamado Gamaliel que está en el Sanedrín y él ha dicho lo siguiente, que se den cuenta lo que ha pasado en el pueblo de Israel. Todos los que se han levantado, todas las guerrillas, todos los líderes guerrilleros que han querido liberar al pueblo de Israel de la opresión de los pueblos, de los imperios, dice que siempre han fracasado, que a todos los han matado. Entonces, él dice, miren, ustedes han metido a esos hombres a la cárcel, pero deben darse cuenta de una cosa, miren, si eso que están haciendo de ellos es obra de los hombres, se va a acabar. Miren lo que ha pasado con nosotros. Pero si es obra de Dios, por más que hagan ustedes y luchen, no van a poder. Con las cosas de Dios no se puede. ¿Por qué? No van a poder, porque es voluntad del mismo Dios. Él pues quiere que aquello se vayan de alguna manera respetando a los apóstoles para que puedan darse cuenta de cómo son las cosas de Dios. Las cosas de Dios permanecen, las cosas de los hombres se desaparecen. Siempre las cosas de los hombres vienen abajo. El hombre, mientras no tome en cuenta a Dios, todo se vendrá abajo. Todo lo que el hombre pueda construir, su propia vida, sin Dios, se vendrá todo abajo. Todo lo que se construye sobre esa roca, que es Cristo Jesús, todo se sostiene y perdura. Por eso es lo que él quiere decirles al Sanedrín, lo que tienen que considerar. No se puede oponer a las cosas de Dios. Así es de que se los deja mejor que el tiempo vaya diciendo las cosas. Efectivamente. Por eso habíamos comentado durante estos días, son más de 20 siglos. La iglesia siempre ha sido perseguida y la iglesia continúa. Hemos dicho que por una persona que perdure hasta el final de los siglos, por una persona que crea, esa es la iglesia. Esa es la iglesia y significa que la iglesia permanecerá para siempre. Por una sola persona que crea, la iglesia, esa es la iglesia y la iglesia permanecerá. Porque cada uno de los que somos bautizados formamos la iglesia. Por lo tanto, si una persona queda al final en su fe, siempre abandonado en Dios, en la confianza en Dios, esa es la iglesia. La iglesia no va a terminar. Así es de que podrá encontrarse enemigos como se los ha encontrado durante toda su historia. En el caminar de la iglesia siempre ha habido enemigos contra la iglesia, buscando la manera de acabar con ella. Hay quienes siguen luchando para acabar con ella y destruirla. No van a poder. No van a poder porque son las cosas de Dios y es lo que hemos escuchado en lo que Gamaliel, un doctor de la ley y que es miembro del Sanedrín, les ha dicho. Están perdiendo el tiempo. Dejen las cosas. Si es de hombres, va a terminar todo. Si es de Dios, no van a poder. Y ustedes, tanto esmerarse por querer aplacar a estos hombres, no van a poder. Los trajeron a los dos precisamente para dejarlos en libertad. Y es precisamente eso. O sea, con las cosas de Dios no se podrá. Por eso quiero que escuchemos el pasaje, esto que hemos escuchado, reflexionemos sobre el pasaje del Evangelio de San Juan. Cristo Jesús les ha hablado a las grandes multitudes. Dice que lo seguía muchísima gente. Sí, era muchísima gente, porque se acercaba la fiesta, la Pascua, que era una fiesta muy importante para los judíos. En algún momento comentamos que en la Pascua de los judíos, esa fiesta, una de las 3 fiestas importantes, venían personas de todas partes. Llegaba a haber más de 500,000 de personas en el pueblo de Israel. Personas que venían de todas partes para celebrar la fiesta de Pascua. Por lo tanto, es una gran multitud de la que sigue a Cristo Jesús. Mucha gente sigue a Cristo Jesús precisamente porque se avecina la fiesta y entonces Él les ha hablado, les ha enseñado, pero tiene una preocupación. ¿Cuál es la preocupación de Cristo? ¿De dónde
tomaremos pan para darle de comer a esta gente? Es la pregunta. ¿De dónde tomaremos pan para darle de comer a esta gente? No pierdan de vista la frase, él ya sabía lo que tenía que hacer, solamente que puso a prueba a Felipe a ver qué era lo que hacía. Felipe dice que ni con 200 denarios, que significa 200 días de salario mínimo, se puede conseguir pan para darles aunque sea un pedazo a esta gente. Eran muchos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fíjense entonces la pregunta que les hace a ellos. Denles ustedes de comer, pero ¿de dónde? Denles ustedes de comer. Cristo le pone esa prueba para que ellos puedan descubrir de dónde hay que darle de comer a la gente. Entonces se acercó Andrés, el hermano de Simón Pedro, y le dijo, aquí hay un muchacho que trae 5 panes y 2 pescados, panes de cebada. Pero, pues, ¿qué va a hacer eso para tanta gente? En esto es donde vamos a aprender las cosas. Basta con que el hombre ofrezca lo poco que tiene y Dios se lo multiplica. Si el hombre sabe compartir lo poco que tiene con el que no tiene, Dios le multiplica lo demás. Dios sabe bendecir. Lo único que pide es, tú dame lo que tú tienes y yo me encargo de multiplicar. Pero que salga de ustedes. Pon lo que sea de tu parte, yo pongo lo demás. Esa es la actitud de Cristo. Lo material lo ponemos nosotros, lo espiritual, la parte que divina la pone Él. Por eso de ahí viene el milagro, para poder convertir a multiplicar aquellos panes y aquellos pescados y darle de comer a toda la gente. Son 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Era mucha gente la que los seguía, mucha gente, con la esperanza de que Cristo los pudiera liberar. Así de que es Cristo Jesús el que quiere que los discípulos se entiendan cómo darles de comer. El único que puede dar de comer es Cristo Jesús. El único que llena, que sacia el interior del hombre es Cristo Jesús. Pero veamos bien, les ha dado de comer, pero esta multiplicación de los panes es la prefiguración de lo que viene después. ¿Qué es lo que viene? Con esto vamos a encontrarnos con que la gente va a volver a tener hambre y va a buscar a Cristo Jesús. Fíjense cómo termina el Evangelio. Después de que les da de comer a todos, dice, díganles a la gente que se siente en el suelo. Es decir, hay que tener esa humildad para poder aceptar la voluntad de Dios. El bajarse, el sentarse, es eso. Es el sentarse, el bajarse, el tocar fondo y poder tener la humildad de poder recibir lo que Dios nos ofrece. Se sentaron pues y a todos les dieron de comer. Y Cristo les dio la orden, recojan todos los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Se juntaron 12 canastos porque eran 12 los apóstoles. Y cada uno se dedicó a recoger lo sobrante. Todos llenaron, todos se saciaron, en todos encontraron esa satisfacción. Bien, después de que les alimentó con su palabra, ahora venía el alimento material. Y Cristo les ha hecho sentir satisfechos, les ha llenado. Muy bien, en esto que Cristo Jesús les ha dado para que llenen, esto es importante que entendamos. Dice que lo quisieron nombrar, lo quisieron proclamar rey, hacerlo rey. Es que precisamente viene para que podamos comprender que ese rey, que se tuvo que ir solo precisamente para poder tener su momento de oración con Dios Padre y poder seguir reafirmando la voluntad de Dios Padre. Ellos lo querían hacer rey, nombrar rey, porque pues ese nos da de comer. Este nos habla, nos llena por dentro, nos llena el estómago, nos llena el alma. Si con él nos sentimos a gusto, vamos a nombrarlo rey. ¿Para qué lo dejamos ir? Cristo precisamente quiere que se entienda eso. ¿Cuál es la necesidad? El alimento material, la necesidad es Cristo Jesús. Pero la necesidad de Cristo no es solamente para que me pueda
satisfacer lo que le estoy pidiendo. Que el hombre se dé cuenta que la gran necesidad de Cristo es llenarse espiritualmente. Ver en Cristo que es el único que nos da todo. En Cristo lo encontramos todo. Pero que lo más importante no es tanto comer, sino es buscarlo a Él, tenerlo a Él. Por eso se retiró al monte Él solo, para hacer oración y su encuentro con Dios Padre. ¿Para qué? La gente buscaba eso. El que convenciera a los discípulos para nombrarlo rey porque les había dado de comer. Cristo se retira Él solo precisamente para poder estar en oración con Dios Padre y seguir con firmeza su misión, salvar a la humanidad. No vino a sentarse en un trono para ser rey, vino para ser rey del universo. Por eso quien les ha dado el alimento es el rey del universo. Por eso el que satisface el alma es el rey del universo. Por eso el que se debe de buscar es al rey del universo, pero no por interés, por una necesidad, la necesidad de tener a Dios a nuestro lado. Es por eso que debemos de comprender que lo único que Dios nos pide es: tú dame lo que tienes, pero es muy poco. Tú dame lo que tienes, ofréceme lo que tienes y yo me encargo de multiplicar. Y así fue en el pan, aquellos panes de cebada, aquellos pescados, pero lo que Cristo pide es: dame lo que hay dentro de ti, tú dámelo y yo me encargo de lo demás. Por eso, si el hombre se entrega, el hombre no tendrá algo material, pero puede dar de su propia vida, darse, Dios le bendice y le multiplica. Por eso la necesidad es buscar siempre a Dios. La necesidad importante es buscar a Cristo. Él es el más necesario. Antes que lo material, tenemos hambre. Primero está llenarse de Dios. Lo demás viene por añadidura. Pensemos pues, vean la confianza que tuvieron los discípulos en anunciar a Cristo Jesús. Vean los problemas que se encontraron y vean cómo todo se fue dando cuando se confía en el mismo Cristo Jesús. Por eso, lo que hicieron ellos, confiar en Cristo Jesús, y después vinieron la respuesta en los hechos. ¿Cuáles fueron los hechos? Dejarlos en libertad. Sabían que no iban a poder. Es Cristo que ahora nos pide que confiemos en Él. Por eso, este alimento que les dio aquella gente estaba prefigurando el alimento espiritual, la Eucaristía. Llevarnos a esa necesidad. Y así lo vamos a encontrar más adelante, cuando ellos lo buscan por necesidad de que tienen hambre. Y Cristo Jesús les dice: ustedes no me andan buscando más que porque tienen ya hambre. No se preocupen por este pan, preocúpense por el pan que no se acaba. Y es el que les dará el Hijo del Hombre. Es su propio cuerpo. Pues ese es lo que nos va llevando Cristo Jesús. Satisface con el alimento material, pero lo más importante es el alimento espiritual. Es a lo que nos va a llevar. Unirnos a Cristo. La confianza en Cristo, el abandono en Cristo, que es lo más importante. Lo demás viene por añadidura. Lo primero es creer, confiar y abandonarse en Él. Eso es lo más importante. El abandono y la confianza en Cristo Jesús. Denles ustedes de comer. ¿Con qué les vamos a dar de comer? Y ellos después comprendieron cómo darle de comer a la gente. Los apóstoles comprendieron que era el alimento eucarístico, la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Cuando Juan escribió esto, hablaba de esa gran necesidad, la necesidad de poder alimentar el interior de las personas con el cuerpo santísimo de Cristo. Lo demás, Dios se los daría después. Pero lo primero es unirse a Cristo, llenarse de Él, y lo demás viene por añadidura. Solito viene lo demás. Por eso, entre más el hombre se entregue, el hombre entre más se dé a Dios, Dios le sigue bendiciendo. Entre más el hombre se dé para servir, ayudar, entre más el hombre se entrega a Cristo, Cristo más le sigue bendiciendo con dones, carismas, gracias en su persona. Le llena y le enriquece con sus gracias, con grandes dones, con grandes carismas, porque la persona se va dando. Y así Dios lo va llenando. Así es de que cuando se da en lo material, se multiplica. Cuando el hombre se da en el servicio a los demás, Dios le sigue bendiciendo cada día más.
Póngase de pie.